Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Qué privilegio saludarlos una vez más. Mi nombre es Julio César Maldonado. Soy pastor de la Iglesia de Dios Dulces Gotas de Miel del norte de California. En esta ocasión me gustaría hablar de algo sobre la salvación. De hecho, yo ya hice un video sobre eso. Como ustedes saben, que yo creo realmente que la salvación se puede perder. Y si no ponemos cuidado en eso, mis amados hermanos, podemos quedarnos sin lo más sagrado que es llegar al cielo, ya que nosotros somos despojos, nosotros somos de naturaleza caída. Y la salvación, mis amados hermanos, en cierta manera no se pierde, sino que nosotros la abandonamos. Y al abandonarla, perdemos nuestra salvación. Pero lo que Dios da es eterno. Pero no es que me la quitan y me la dan, no, la salvación ahí está. Simplemente que yo la abandono con mis hechos, con mi forma de ser. Cuando el hijo pródigo dejó al padre, ¿dejó de ser hijo? No. Siguió siendo hijo. De hecho, él dijo cuando estaba ya comiendo algarrobas y cuando estaba deseando comer la comida de los puercos, él dijo: volveré a la casa de mi padre. Porque en realidad él sabía que era su padre todavía. Y cuando regresamos a la casa del padre, el padre mismo nos reconoce como sus hijos. Y nos limpia, nos guarda, nos cambia, gloria a Dios, o nos quita lo impuro. Nos da sandalias nuevas, nos da el anillo. ¿Qué es lo que representa el anillo? Que te regresa otra vez, ¿sí? Te regresa tu herencia. Pero el hijo pródigo, si hubiera muerto allá en el pecado, en la maldad, él hubiera quedado apartado de la gloria del Padre y hubiera muerto en su pecado. Eso es lo que me enseña la Biblia. Desafortunadamente, esa corriente, mis amados hermanos, de salvos, siempre salvos, es algo que le hace daño al cristiano. Porque cuando tú piensas que eres salvo, que eres escogido, te sientes como privilegiado, como que Dios ya te escogió y que tú eres lo especial y que los demás no valen para Él. Y la palabra de Dios dice en el libro de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros creemos que la salvación, gloria a Dios, que Dios nos da la salvación y que nos creemos los privilegiados y que ya ahora sí, al darnos la salvación, nosotros ya somos inmunes al pecado, entonces, ¿para qué tenemos que guerrear con el diablo? Yo soy salvo y los demás que se pierdan. Es hasta egoísta eso, mis amados hermanos. Hay algo bien tremendo, gloria a Dios, en el libro de Hebreos. Escuchen bien lo que voy a leer. En el libro de Hebreos capítulo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Dice el versículo 6 en adelante: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Fíjense, ojo ahí, porque en el desierto, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, ellos salieron de ahí con una promesa que todos conocemos. ¿Y cuál era? Llegar a la tierra prometida. Igual nosotros, cuando Dios nos saca de Egipto, que es el mundo, la promesa ¿cuál es? Llevarnos a la tierra prometida, que dice la palabra de Dios, una ciudad en los cielos no hecha por mano de hombres. Y esa es nuestra promesa. Entonces dice, y a causa, en el versículo 10 dice: y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El Espíritu Santo diciendo:
por tanto han desobedecido, por tanto han hecho esto, juré que no entrarán en mi reposo. Porque ellos eran destinados para la tierra prometida. Y acuérdense que la Biblia es espiritual también. Y si ellos le fallaron a Dios, Dios no les quiso a ellos darle digamos en cierta manera la salvación, porque pecaron. Y si nosotros le fallamos a Dios, mis amados hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a llegar al cielo, al lugar donde debemos de estar. Y nosotros tenemos una lucha en nuestro cuerpo, que es nuestra carne, que le encanta el pecado, que le encanta lo malo, que le encanta perderse. Y esa es la verdadera lucha, gloria a Dios. Dice en el versículo 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿O no? Todo aquel que le entrega la vida al Señor, que es salvo, ¿qué es? Participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta qué, oiga, porque somos hechos participantes de Cristo. Pero recalca el hermano, coma, y dice, con tal que retengamos firmes hasta el final. Gloria a Dios. Hay muchos hermanos, gloria a Dios, que ellos son de la doctrina salvos siempre salvos, y que son seguidores como de Miguel Núñez. Y el hermano tiene una serie que se llama Guerra Espiritual en su canal de Integridad y Sabiduría. Pero algo bien interesante que es esto, mis amados hermanos. ¿Para qué vamos a tener una guerra espiritual con el enemigo si nosotros somos salvos y se acabó? Y es algo que yo me quedo sorprendido, porque el hermano tiene mucha sabiduría sobre la palabra de Dios. Entonces el hermano tiene una serie de guerra espiritual. Y yo ya los miré casi todos, me faltan 2 o 3. Y cada serie es como de 2 horas. Porque sinceramente está interesante. Pero yo que creo de que la salvación se puede perder, yo llego a mi conclusión de que en realidad, si él aceptara que la salvación se pierde, su estudio de 10 tomos tendría mucho peso. Porque sinceramente el hermano muestra cómo hay una guerra entre el bien y el mal. Y cómo el enemigo, su lucha es vencernos. No, mis amados hermanos, gloria a Dios. La salvación es un regalo inmerecido que Dios nos da. Pero tenemos que, gloria a Dios, perseverar. Porque en cualquier momento el enemigo nos puede hacer caer. Y después de hacernos caer nos va a acusar. Y después de hacernos acusar nos va a hacer miserables. Yo conozco hermanos que eran hermanos, gloria a Dios, que Dios los usaba. Y hoy ¿dónde están? Sirviéndole al diablo en el mundo. Y no puedo decir que los hermanos son salvos. Porque dice la palabra de Dios en el libro, segunda de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15 dice, gloria a Dios, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deleites. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Y en el libro de Santiago 4:4 dice, almas adúlteras y adúlteros, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y diciéndole a los cristianos, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea que, mis amados hermanos, si nosotros no retenemos, si no nos afirmamos en los caminos del Señor, nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. Así nada más. En el libro de Apocalipsis 3, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, escuchen. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al pastor,
El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, mandándole un mensaje al pastor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuánto pastor no está muerto? Y predicando. Muerto. Yo conozco tus sombras, dice, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Hay cosas que estaban por morir en esa iglesia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vine sobre ti. Dice, pero tienes unas pocas personas de los miembros de esa iglesia de Sardis donde él pastoreaba. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas esas personas. Y le recalca y le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, más claro ni el agua. El que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas, pero el que no, ¿será qué? Borrado. Entonces, ¿dónde está esa doctrina de salvos siempre salvos? ¿Dónde está eso de que yo soy salvo y que el mundo ruede y que todo pase, al final del día que yo muera, yo me voy con Dios? Y mi deseo no es ofender a nadie. Ni tampoco con esto quiero decir que yo tengo completamente la verdad. Por supuesto que no. Yo busco la verdad día con día. Yo busco, gloria a Dios, estar bien delante de Dios. Y yo sé que la verdad es Cristo. Y Él es el que nos revela la verdad. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, en Ezequiel, gloria a Dios, capítulo 3, en el versículo 16, dice, aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, ¿quién es el impío? El impío es el hombre que creyó, la mujer que creyó que era pía o pío. Pero cuando dejó a gloria a Dios de servir a Dios, cuando aleluya despreció su salvación, ¿se convirtió en qué? En impío. Eso dice la palabra de Dios. Dice, cuando le dijeres al impío de cierto, morirás, y tú no lo amonestes ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, dice, pero su sangre demandaré de tu mano. Es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel. Yo te doy esta palabra, ve y dile a aquel, gloria a Dios, que antes me sirvió y que ahora no me sirve. Si se arrepiente de su mal camino, gloria a Dios, serás libre de su sangre. Pero si no vas y él muere en su pecado, su sangre demandaré de ti. Porque Dios no quiere que seamos, gloria a Dios, que muramos en pecado. Diciendo en el versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le has amonestado, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria. Oye, todo esto. Dice, si el justo muere en su pecado, su justicia que había hecho no vendrá en memoria. Dice, pero su sangre demandaré de tu mano. Dice, si el justo muere, todo lo que haya hecho, si ha hecho milagros, gloria a Dios, si Dios ha hecho milagros por medio de él, si él ha hablado lenguas, gloria a Dios, si él ayunaba, si él oraba, gloria a Dios, incluso si muchas almas se arrepentían en la predicación de ese hombre o de esa mujer, si él muere en su pecado, no vendrá memoria de él. Eso dice la palabra de Dios.
Dice en el 21, pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto que vivirá. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, aleluya, la salvación es un regalo que Dios nos da, pero tenemos que perseverar en esa salvación. Gloria a Dios. Por ejemplo, Balaam, ¿era salvo? Sí, yo lo creo porque Dios le hablaba. Entonces él era cierta manera salvo. Pero ¿qué hizo Balaam? Que se unió a Balac para hacer caer a los hijos de Dios. Incluso en el Apocalipsis 2 habla de Balaam, la doctrina de Balaam, porque se constituyó él en enemigo de Dios. Tremendo, ¿verdad? Saúl era salvo. Por supuesto, Dios lo respaldaba. Claro que era salvo, porque él era humilde. Pero ¿qué pasó? Que cuando se dejó de servir al Señor, cuando él desobedeció a Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, que Samuel estaba llorando por Saúl y que Dios le dijo: no llores más porque lo he desechado. Y él se ha convertido en mi enemigo. O sea que, hermanos, después de ser salvos podemos ser enemigos de Dios. Si esto de las cosas de Dios no es un juego, esto no es nada más de que levanto mi mano, soy salvo, y vienen y me predican y me caigo por allá y hago hasta pozo y ya, soy salvo. No, aquí tienes que perseverar, aquí tienes que ser santo, aquí tienes que buscar la santidad, aquí te tienes que meter en ayuno, en oración, en búsqueda de Dios. Aleluya, aquí tienes que cambiar, aquí tienes que luchar contra tu yo interior para poder vencer, porque tu enemigo, el diablo, gloria a Dios, dice que te anda rondando y no va a descansar hasta hacerte caer. Gloria a Dios. Porque ese es su cometido. La gente del mundo, y es de él. La Biblia le llama gloria a Dios, el príncipe de este mundo. Y dice la Biblia que este mundo está bajo el dominio de Satanás. Entonces, mis amados hermanos, gloria a Dios, uno tiene que perseverar. Uno tiene, gloria a Dios, estar firmes en estos caminos. No nada más es creernos en fábulas. Gloria a Dios. Aleluya. Saúl era salvo, claro que sí. Se hizo enemigo de Dios. Y déjame te cuento, hermano, que David estaba bailando en la cuerda floja cuando mató a Urías Eteo por quedarse con su mujer. Y lo que le valió a David fue que se humilló, que le rogó al Señor y que le dijo: Señor Santo, devuélveme el gozo de tu salvación. Eso fue lo que le sirvió. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, una pregunta. ¿Será que Judas fue salvo? Buena pregunta, ¿verdad? Pero Judas fue el que se dejó engañar. Incluso acuérdense cuando, gloria a Dios, cuando les dijeron, cuando dijo Jesús: uno de ustedes me va a entregar, y todos decían: ¿seré yo? ¿Seré yo? Ninguno dijo: bueno, a lo mejor es Judas, porque últimamente yo he visto que se ha portado medio extraño, como que algo trae. No, todos pensaron en ellos. ¿Y qué pasó con Judas? Si Judas se hubiera arrepentido y hubiera llorado amargamente y hubiera pedido perdón al cielo, Dios lo perdona. Porque nuestro Dios es justo, es hermoso. En ese Dios creo yo. Aleluya. Que levanta al pobre del polvo, dice la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, gloria a Dios. La salvación es un regalo inmerecido.
Pero tenemos que perseverar en esa salvación. Gloria a Dios. Porque en cualquier momento podemos perderla por nuestra mala manera de vivir. Y no es que la perdamos como te la doy, me la quitas, te la doy, me la quitas. Dios jamás está así. La salvación Dios no las entrega porque nosotros somos de una naturaleza pecaminosa, caída. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ayudar a Dios. Nada. Nosotros no podemos, gloria a Dios, ni que nuestras obras nos las cuenten como justas. Por eso la salvación es un regalo inmerecido que Dios nos da. Por eso la salvación proviene solamente de Dios, no depende de nosotros. Porque no podemos hacer absolutamente nada para obtenerla. Por eso la salvación Dios nos las entrega, nos las da. Pero que nosotros permanezcamos en esa salvación, eso sí depende de nosotros. Y cuando nosotros nos hacemos a un lado, la salvación sigue. Y nosotros nos arrepentimos y nuestra salvación sigue. Y caemos y nos arrepentimos, nuestra salvación sigue. Pero si caemos y no volvemos, la salvación sigue, pero la perdimos. ¿Por qué? Por pecadores. Por malvados. Por eso las iglesias están como están. Por eso las iglesias es un verdadero desbarajuste. Por eso, mis amados hermanos, es una apostasía terrible. Porque cualquiera quiere interpretar a la Biblia a su manera. Y la Biblia, gloria a Dios, está como está. Apocalipsis dice que no le pongas ni le quites. Como está. Gloria a Dios. Por eso, mis amados hermanos, aleluya, no hay nada más hermoso que servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y cuidar nuestra salvación con todo el amor. Amén, mis amados hermanos. Dios me los bendiga y los invito a que sean parte de este canal, gloria a Dios. Los invito, gloria a Dios, a que sigan nuestras predicaciones, gloria a Dios, nuestros videos, aleluya, nuestras alabanzas que subimos para alimentarte, para que tu alma siga regocijándose en el Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Y no te olvides, Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Acuérdate de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, pero 5 decidieron tomar el evangelio a jueguito, y las otras se dedicaron a servirlo de corazón, y esas fueron las que se casaron. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Gloria a Dios. Dios viene por una mujer, por una esposa, por una virgen santa, pura. ¿Y qué de malo tiene guardarse para el Señor? ¿Qué de malo tiene servir al Señor? ¿Qué de malo tiene meterse con Dios? ¿Qué de malo tiene ayunar? ¿Qué de malo tiene orar? ¿Qué de malo tiene leer la Biblia? ¿Verdad que todo eso es bueno? Lo demás no sirve. Dios te bendiga y conmigo será hasta la próxima. Dios te guarde.